Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión de registros del Congreso de la Sociedad Española de Nefrología correspondiente al año 2021. Como ya ocurrió en el año 2020 y en esta situación de pandemia, el desarrollo de un congreso en formato virtual ha limitado el tiempo del que disponemos para esta sesión de registros. Por lo tanto, hemos tenido que hacer una selección de los temas a presentar a lo largo de los próximos minutos. Pido perdón a aquellos registros que no han podido participar este año, pero sin duda contaremos con ellos para el año que viene. Es para mí un placer presentar a mi copresentadora, la doctora Fernanda Eslón, del Complejo Hospitalario de Navarra, una persona muy implicada en los registros, implicada en la EDTA, implicada en las guías, y por eso quiero compartir con ella en los próximos minutos. Cuando quieras, Fernanda. Muchas gracias, Emilio. Y para mí es un placer estar con vosotros el día de hoy en esta sesión, aunque sea en formato virtual. Y durante esta hora que disponemos, intentaremos de abarcar de forma breve y mostrar unas pinceladas de diferentes áreas de la situación actual de nuestros pacientes con enfermedad renal correspondiente a 3 registros nacionales. La primera presentación será de la hemodiálisis domiciliaria, del registro de esta técnica domiciliaria. La segunda presentación de las indicaciones y cambios en las indicaciones de la biopsia en nefritis lúpica y la tercera presentación correspondiente al informe del RER del año 2020, que como novedad quisiera decir que es el primer informe del RER tras la pandemia. Como veremos a continuación y veréis que será de mucho interés para todos, veremos una ruptura en las tendencias con respecto a años anteriores, así que estaremos en un informe RER que no es uno más de los que hemos escuchado en los congresos anteriores, sino que veremos novedades al respecto. Así que espero que sea para vosotros de interés y nos vemos al final de las presentaciones. Gracias. Buenas tardes. Pasamos a presentar los datos del registro de la Sociedad Española de Nefrología correspondientes a hemodiálisis domiciliaria. Agradecer a la Junta Directiva el haberme invitado a presentar este año los datos del registro actualizados. Como saben, este registro está recogido en la página web de la sociedad y está accesible a todos los profesionales que trabajan con este tipo de pacientes. Aquí podemos ver los centros participantes que han incluido pacientes en el registro, un total de 34 centros y un total de 379 pacientes de los que vamos a ver los datos. El registro se presentó previamente en el año 1919, en estos 2 años ha aumentado el número de centros que han incluido pacientes, un 60%, de 23 a 34, y el número de pacientes incluidos también ha aumentado de 242 a 379, lo que supone un 78%. En cuanto a la distribución por comunidades autónomas, la comunidad autónoma con mayor número de centros es la Comunidad Valenciana, que tiene 6 centros y un total de 145 pacientes, también el mayor número de pacientes. En relación con el número de centros, le siguen la Comunidad de Madrid y Andalucía, con 5 centros y 64 pacientes Madrid y 23 Andalucía. Aquí vemos otra serie de comunidades y con un centro, la Comunidad de Navarra, que destaca por el número de pacientes mayor de todos los centros, que es de 65. Aquí vemos los centros con más experiencia, que han atendido al menos 20 pacientes, que son el Complejo Hospitalario de Navarra, 65, el Hospital General de Castellón, 51, el Hospital Universitario La Paz de Madrid, 42, el Hospital Dr. Peset de Valencia, 39, el Hospital Lucus Augusti de Lugo, 30, y el Hospital General Universitario de Valencia, con 25 pacientes. La evolución de los centros y los pacientes en estos 2 años, pues empezando por Galicia, vemos que el número de centros no ha variado y ha aumentado ligeramente el número de pacientes, sobre todo debido al incremento en el Hospital de Lugo. En el País Vasco ha habido 2 centros nuevos que se han incorporado al registro y 6 pacientes más. En Castilla y León hay un centro nuevo que se ha incorporado, que es el Hospital de Ávila, con 2 pacientes, y el resto de centros han permanecido igual. En la Comunidad de Madrid hay un centro nuevo y se ha incrementado el número de pacientes de 39 a
a 64, incrementando su número de pacientes, fundamentalmente el Hospital Infanta Leonor, el Hospital Universitario La Paz y el Hospital Gregorio Marañón, que es el que se ha incorporado. En Castilla-La Mancha no ha habido cambios con respecto al año 2019. En Extremadura también el número de centros es el mismo, pero han incrementado el número de pacientes en el Hospital San Pedro de Alcántara y Cáceres. En Andalucía se han incrementado el número de centros y de pacientes. Hay 2 centros nuevos, que son el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, con 6 pacientes, y el Hospital de Poniente con otros 6. En la Comunidad de Valencia, que como decíamos, la comunidad que tiene más centros y más pacientes, hay un centro nuevo y el número de pacientes ha subido de 145 a 100, de 100 a 145 y prácticamente todos los centros han aumentado el número de pacientes. Navarra continúa con el centro que tiene, que ha aumentado su número de pacientes en 12 en estos dos años. La Rioja ha permanecido igual. Y hay 3 comunidades que se han incorporado al registro. En Cataluña, que hay un nuevo centro con 2 pacientes, el Hospital de Terrassa. En Asturias, un centro con un paciente, el Hospital de Cabueñes. Y en Canarias, un centro con un paciente, que es el Hospital Universitario de Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a ver ahora las características de los pacientes. La edad media de los pacientes incluidos fue de 53 años, con una gran variabilidad de 16 a 85 años. Y en relación con el género, el 69% de los pacientes eran varones. El porcentaje de pacientes diabéticos era de un 13%, sobre todo diabéticos tipo 1 y un 5% tipo 2. Y en relación con la comorbilidad, pues vemos que la comorbilidad también era muy, muy diversa en todos los pacientes, pero la media era de 3,7, no es una media especialmente elevada. En relación con los aspectos sociolaborales de los pacientes, el nivel de estudios, vemos que también había mucha diversidad. La gran mayoría de los pacientes tenían estudios solamente básicos y había también pacientes solo con bachillerato o con estudios universitarios. En relación con los aspectos sociolaborales, pues había el mayor porcentaje de pacientes estaban activos laboralmente, también había un 25% de pacientes jubilados y algunos otros pacientes parados o incapacitados. En cuanto al tipo de diálisis, los monitores utilizados, vemos que sigue siendo más frecuente el uso de monitores portátiles, habiéndose incrementado tanto el uso de monitores portátiles como de convencionales. Y dentro de los monitores portátiles, el más frecuente sigue siendo el sistema de MST, seguido de Fisidia, que son los 2 que disponemos, y en los convencionales pues hay una gran variedad de monitores utilizados. En cuanto a la prescripción de hemodiálisis, la más frecuente en todos los pacientes fue la hemodiálisis corta diaria, el 75% casi de los pacientes lo usaban, y algunos también corta diaria altas dosis, siendo las modalidades alternas mucho menos frecuentes. En cuanto al acceso vascular, la mayoría de pacientes utilizaban una fístula arteriovenosa, aunque también un porcentaje no poco considerable estaban con catéter venoso y había solo un paciente con prótesis vascular. Y la mayoría de los pacientes con fístula utilizaban la técnica del button hole para la punción del acceso vascular. En relación con el periodo de entrenamiento, mayoritariamente se hacía en el hospital, aunque en algunos pacientes se hacía en el domicilio y en muy poquitos pacientes en ambos casos, tanto en el domicilio como en el hospital. En relación con la necesidad de ayuda para realizar la técnica, un porcentaje elevado de pacientes, cerca del 50%, no requerían ayuda para realizar la técnica, eran capaces de hacerlos de forma individual, y aproximadamente otro 50% necesitaban ayuda ya fuera de forma parcial o total. En cuanto a la evolución de los pacientes, en relación con la salida de la técnica, vemos que en el momento que se cerró el registro
había un porcentaje elevado de pacientes que seguían en la técnica, cerca del 60%, un total de 224 pacientes, y 155 habían salido tras un periodo medio de seguimiento de 29,3 meses de permanencia en la técnica. Las causas de salida fueron las que se muestran en la gráfica. La más frecuente fue el trasplante renal en 85 pacientes, seguido la transferencia de hemodiálisis a un centro en 36 pacientes, la mortalidad en 33 pacientes y un paciente que fue transferido a diálisis peritoneal. Y ya un poco para finalizar, pues estas reflexiones o conclusiones que bueno, pues nos muestran en primer lugar que la hemodiálisis domiciliaria sigue creciendo en España, pero de una forma muy lenta. Se han ido incorporando poco a poco más pacientes y más centros a ofertar esta modalidad a sus pacientes, aunque hay que tener en cuenta que probablemente haya muchos más pacientes y muchos centros que también incluyen pacientes pero que no los han incluido en el registro. Esta es la principal limitación del registro, ya que no es obligatorio. Desde aquí invito un poco a todos los miembros de la SEN a que contribuyan a que este registro pues, nos sea cada vez de más utilidad para todos. Hay también gran disparidad en el uso de la técnica, tanto entre unas comunidades autónomas como otras y también entre unos hospitales o otro, lo que llama la atención o lo que implica probablemente la implicación de los distintos profesionales con la técnica, aunque ya prácticamente todas las comunidades autónomas incluyen pacientes en esta técnica. Y bueno, pues por otro lado, en relación con los pacientes, pues la diversidad de pacientes tratados es obvia, de todas las edades y con distintas comorbilidades. Hay un uso más frecuente de monitores portátiles, aunque los convencionales también siguen utilizándose. La hemodiálisis corta diaria es la prescripción más frecuente en nuestros pacientes y usan tanto catéteres venosos como fístulas arteriovenosas. Y aquellos pacientes con fístula utilizan la técnica de botón Hall mayoritariamente. Hay un alto porcentaje de pacientes independientes para realizar la técnica. Hay una tasa aceptable de permanencia en la técnica y la principal causa de salida es el trasplante renal. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Amir Sabaca Fernández, soy nefrólogo del Hospital Universitario Fundación Alcorcón en Madrid. En primer lugar, quería agradecer a la organización por haberme invitado a poder mostraros estos resultados recogidos de datos del registro de glomerulonefritis de la Sociedad Española de Nefrología, que muestran los cambios en la tendencia de indicación de biopsia en la nefritis lúpica. En primer lugar, quería declarar que no tengo ningún conflicto de interés. El registro de glomerulonefritis de la Sociedad Española de Nefrología, que comenzó en 1994, incluye hasta el año 2019, hasta diciembre de 2019, 28.791 biopsias renales registradas, de las cuales 2.580 biopsias tienen diagnóstico de nefritis lúpica, lo que equivale a un 9% del total de las biopsias. Entre estas, 79% son primeras biopsias, mientras que 20,8% son biopsias sucesivas. La prevalencia de nefritis lúpica del total de biopsias renal en el periodo de estudio se mantuvo estable entre 1994 y 2013 en torno a 9,2-9,8%, objetivando un descenso significativo en el último periodo, entre 2014 y 2019, a 7%. Esto es a expensas de pacientes con primera biopsia, en el que disminuyó la incidencia o la frecuencia entre 7,7 y 7,8%, que se mantuvo estable hasta 2013, disminuyendo al 5,3% entre 2014 y 2019. Por otro lado, las biopsias sucesivas se mantuvieron estables a lo largo del periodo de estudio entre 1,5 y 1,7%, objetivando un ligero aumento entre los años 2008 y 2013 a 2,4%. Esto equivalía a que la incidencia de pacientes con nefritis lúpica disminuyó de forma progresiva de 104 pacientes con nefritis lúpica al año entre el año 94 y 2000 a 86 pacientes con nefritis lúpica al año entre el año 2014 y 2019. Por lo tanto, la proporción de biopsias sucesivas con respecto a la nefritis lúpica ha ido aumentando a lo largo del periodo de estudio. De solo 16% de la nefritis lúpica, de las biopsias con diagnóstico de nefritis lúpica que eran biopsias sucesivas entre el año 94 y el año 2000, ha ido aumentando hasta llegar a 24% en los últimos años, a partir del año 2008.
También objetivamos cómo la edad media en el momento de la biopsia renal ha ido aumentando de forma gradual y significativa en el periodo de estudio. Inicialmente los pacientes debutaban con una edad media de 32 años y ha ido aumentando progresivamente hasta llegar a los 38 años de edad media en el momento de la biopsia renal entre el año 2014 y 2019. Esto es tanto para primeras biopsias como para biopsias sucesivas. Por lo tanto, consecuentemente, la proporción de pacientes con nefritis lúpica tardía, definida como pacientes que debutaban con más de 50 años de edad, ha ido aumentando progresivamente de un 13% de lo total de pacientes con nefritis lúpica, que eran nefritis lúpica tardía entre el 94 y el 2000, a un total de un 21,7% de los pacientes que tienen nefritis lúpica tardía dentro de todos los pacientes con nefritis lúpica entre el año 2014 y 2019. En cuanto al filtrado glomerular medio en el momento de la biopsia renal, este ha ido aumentando a lo largo del tiempo. Inicialmente, en los primeros años del registro, el aclaramiento medio de creatinina era de 74 mililitros minuto, que ha aumentado a 80 mililitros minuto en los últimos años. En cuanto a la proporción de pacientes con un filtrado glomerular menor de 60 mililitros minuto en el momento de la biopsia renal, vemos cómo ha ido disminuyendo de un 33% de los pacientes hasta un 30% de los pacientes. Sin embargo, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. También parece que biopsiamos a los pacientes ahora un poco antes con menos proteinuria. Inicialmente, hasta el año 2007, la mediana de proteinuria en el momento de la biopsia era de 3 gramos por cada 24 horas, mientras que a partir del 2008 la mediana de proteinuria en el momento de la biopsia disminuyó a 2 gramos cada 24 horas. Y en esta gráfica se reflejan los cambios que ha habido en la indicación de la biopsia renal o el tipo de presentación de la nefritis lúpica a lo largo del tiempo. Cómo ha ido aumentando la indicación de biopsia renal en pacientes con lupus y alteraciones urinarias asintomáticas, de 33,3% de los pacientes entre 2001 y 2007 a 46,3% en los últimos años. Mientras que los pacientes con síndrome nefrótico, como indicación de la biopsia, han ido disminuyendo de 42,6% de los pacientes hasta 30,5% entre el año 2014 y 2019. También objetivamos un aumento del síndrome nefrítico como indicación de la biopsia renal, como tipo de presentación de la nefritis lúpica, de 6,3% entre el año 1994 y 2000 a 12,7% entre el año 2014 y 2019. Por otro lado, el fracaso renal agudo o la enfermedad renal crónica como tipo de presentación o como motivo de indicación de la biopsia renal se ha mantenido estable a lo largo del periodo de estudio. Posteriormente, de los 2.598 pacientes con nefritis lúpica, excluimos a los pacientes con biopsias sucesivas y los pacientes que no tenían registro de edad. Finalmente, estratificando a los pacientes según la edad de presentación en pacientes con debut pediátrico, es decir, los que debutaban con menos de 18 años de edad, que eran 8,5% de los pacientes con debut clásico, en edad adulta, entre 18 años y 49 años, que eran 75,5% de los pacientes, y finalmente pacientes con debut tardío, más de 50 años al debut, que eran 16% de los pacientes. Y las diferencias eran las siguientes. Los pacientes con debut tardío presentaban más frecuentemente hipertensión arterial, hasta 58,7% de los pacientes la tenían, mientras que pacientes en edad clásica o edad pediátrica se mantenían en torno al 31% de los pacientes. En cuanto a los pacientes que presentaban un filtrado glomerular disminuido de entrada en el momento de la biopsia, con menos de 60 mililitros minuto, vemos como más de la mitad de los pacientes con debut tardío presentaban al menos enfermedad renal crónica estadio 3, mientras que solo 28% de los pacientes en edad adulta clásica y 20% en edad pediátrica la presentaban. También hubo diferencias en la distribución del sexo y las diferencias entre géneros. En los pacientes clásicos de edad adulta, la proporción mujer-hombre era de 4,7 mujeres por cada hombre, mientras que esto disminuía a 3,4 mujeres por cada hombre en edad pediátrica y disminuía aún más en pacientes con debut tardío, a 2,9 mujeres por cada hombre diagnosticado. En cuanto al tipo de presentación, también hubo diferencias según la edad de presentación.
Los pacientes con debut tardío presentaban más frecuentemente fracaso renal agudo. Hasta 11% de los pacientes que se diagnosticaron con debut tardío se habían presentado con fracaso renal agudo, frente a menos de 5% en los de edad clásica y menos de 4% en la edad pediátrica. También vemos como los pacientes con debut tardío presentaban como indicación de biopsia renal más frecuentemente una insuficiencia renal crónica, 6,1% de los pacientes, frente a 2,9% en la edad clásica y 1,1% en la edad pediátrica. En cuanto a las alteraciones urinarias asintomáticas, fueron significativamente menos frecuentes en los pacientes con debut tardío, un 40%, frente al 44,6% en los de debut pediátrico. Hubo una tendencia a menos frecuencia de síndrome nefrótico en el debut tardío, 32%, frente a 36% en edad clásica y 40% en edad pediátrica. Sin embargo, estas diferencias no fueron significativas. Y el síndrome nefrítico fue equiparable en los tres grupos. En cuanto a la distribución según la clase histológica de la nefritis lúpica según la edad de presentación, vemos cómo los pacientes con debut tardío presentaban menos frecuentemente clases proliferativas, clase 3 o 4. Los de edad adulta presentaban un poquito más frecuente las lesiones proliferativas y los que más lo presentaban eran los pacientes con debut de edad pediátrica, de más de 75% las presentaban. Finalmente, podemos concluir que la frecuencia del diagnóstico de nefritis lúpica en la biopsia renal está disminuyendo en los últimos años, a pesar de que estamos viendo cómo están aumentando el número de biopsias de repetición. Sin embargo, la indicación de la biopsia renal parece que se está haciendo más pronto, porque los pacientes están biopsiando con mejor filtrado glomerular y con menos proteinuria. Se están biopsiando más por indicación de alteraciones urinarias asintomáticas y menos por síndrome nefrótico. Por otro lado, la frecuencia de nefritis lúpica de debut tardío está aumentando. Estamos viendo cómo estos pacientes tienen menos diferencias de género, siendo más hombres, con peor filtrado glomerular en la presentación y formas menos proliferativas en las biopsias. Por lo tanto, podríamos considerar que deberíamos hacer un enfoque terapéutico más personalizado y diferente en el manejo de la nefritis lúpica tardía con respecto al resto de pacientes con nefritis lúpica. Finalmente, quería agradecer a todos los socios de la Sociedad Española de Nefrología que han ido contribuyendo a lo largo de todos estos años en incluir los datos de todos sus pacientes biopsiados en el registro de bronquitis de la Sociedad Española de Nefrología, que gracias a ellos podemos hacer este tipo de estudios y llegar a este tipo de conclusiones. Muchas gracias y ahora estoy abierto a cualquier pregunta que podáis tener. Buenas tardes a todos. Un año más me gustaría agradecer a la SEN la invitación a participar en esta mesa y, como sabéis, voy a presentar los datos preliminares correspondientes al informe del Registro Español de Enfermos Renales del año 2020. Declaro no tener ningún conflicto de interés. Como todos sabéis, el Registro Español de Enfermos Renales, el REC, es un registro colaborativo que surge de la colaboración, de la participación y la implicación tanto de la Sociedad Española de Nefrología como de los registros de enfermos renales de las comunidades autónomas y de la Organización Nacional de Trasplantes. Y aprovecho este momento para agradecer a todos los participantes en el registro pues su esfuerzo y su trabajo que hacen posible que anualmente podamos elaborar este informe. Me gustaría además comentar que este año, desde la asamblea del registro que tuvimos durante el mes de junio, se han incorporado como miembros del registro tanto el SENTRA, el Grupo de Trasplantes de la Sociedad Española de Nefrología, como la Sociedad Española de Trasplantes. Por tanto, es un registro en el que participan desde las coordinaciones autonómicas de trasplantes hasta las sociedades regionales de nefrología, los centros de diálisis y los hospitales en los que se dializan los pacientes y también las direcciones generales de salud pública de las comunidades autónomas, en las que son ellas quienes se encargan de la coordinación y gestión de los registros autonómicos. Como otros años, el esquema que vamos a seguir en la presentación es mostrar los datos más relevantes de incidencia, posteriormente los de prevalencia y actividad de trasplantes, para finalizar con los datos más importantes de mortalidad y algún comentario sobre el análisis de supervivencia. Sí que es importante mencionar, como ya ha comentado la doctora Sloan en la presentación de la mesa, que
son los primeros datos que tenemos del año 2020 del registro de enfermos renales, y sí que me gustaría añadir además que si anualmente pues el conseguir estos datos supone un esfuerzo, durante el año 2020 y 2021 el esfuerzo ha sido considerablemente mayor y la pandemia, la situación que hemos atravesado con la COVID-19 ha tenido repercusión tanto en la recogida de datos como en la cumplimentación y en el poder cumplir los plazos que habitualmente pues, nos marcamos para esa recogida de información. Y sin más detalles sobre la introducción, pasamos ya a comentar los principales datos de incidencia. Como veis en este gráfico, mostramos la evolución de la incidencia. En la parte superior tenéis la evolución de las tasas por millón de población y en las barras mostramos la evolución que han tenido los pacientes en hemodiálisis, en diálisis peritoneal y trasplantados. Como se puede ver en este gráfico, la incidencia ha disminuido del año 2019, en que hubo 7.133 pacientes incidentes con una tasa por millón de población que alcanzaba prácticamente los 152, ha bajado a 6.708 pacientes incidentes y una tasa de 141 pacientes por millón de población. Quiero comentar que no ha sido posible durante este año tener a tiempo los datos de Baleares y Galicia, pero sin embargo hemos incluido sus datos tanto en el análisis de incidencia como de prevalencia, porque hemos comparado los datos de incidencia y prevalencia con y sin estas dos comunidades autónomas y hemos visto que el sesgo que podíamos estar cometiendo era muy reducido y que se podían dejar con la idea de proporcionar datos a nivel nacional sin excluir a ninguna de las comunidades autónomas. En este gráfico podemos ver la evolución de la incidencia en función de la modalidad de terapia renal sustitutiva inicial. Como veis aquí, pues ha disminuido tanto en el caso de la hemodiálisis como la diálisis peritoneal como el trasplante, y en estos cuadros que van apareciendo vemos cuál ha sido la disminución, en torno a un 6% tanto en la hemodiálisis como en la diálisis peritoneal, pero la tasa por millón de población en el caso del trasplante renal anticipado ha disminuido en un 25%, lo que da una idea del impacto de la pandemia sobre la actividad de trasplante. En este otro gráfico vemos también la evolución de la incidencia, pero mostrando las proporciones de tratamiento renal sustitutivo inicial en porcentajes en lugar de en tasas por millón de población. Aquí vemos que en el caso de la hemodiálisis ha habido un ligero incremento en el porcentaje entre el año 2019 y el año 2020. En el caso de la diálisis peritoneal se mantiene la proporción respecto a la del año previo, siendo un total del 16% respecto a todos los pacientes incidentes, y en el caso del trasplante renal anticipado, como veis, la proporción ha bajado de un 5,5% a un 4,5%, que supone, comparando estas dos cifras, una disminución del 18%. En cuanto a la evolución de la incidencia en función de los grupos de edad, mostrando también las cifras en tasas por millón de población, también vemos cómo ha disminuido en todas las franjas de edad, siendo mayor en algunas de ellas, como es el caso del grupo de los más jóvenes, entre 0 y 14 años y 15 y 44, aunque teniendo en cuenta que las cifras de estos pacientes dentro del cómputo total de los incidentes pues son inferiores a las de los grupos superiores de edad. En cuanto a la distribución en función de la enfermedad renal primaria, podéis ver aquí cómo se distribuyen en el año 2019 y en el año 2020 y cómo han evolucionado desde el año 2006, y solo me voy a detener porque bueno, estos son datos que van a estar disponibles en la próxima semana tanto en la web de la SEN como de la ONT, y que podéis analizar más detalladamente en profundidad si estáis interesados en algún aspecto en concreto. Pues solo nos vamos a detener en que la proporción de pacientes diabéticos entre los incidentes se mantiene por encima del 26%, siendo la tasa de diabéticos entre los incidentes de 35,4 por millón de población. En cuanto a la distribución de la tasa por millón de población en función de las comunidades autónomas, vemos la variabilidad que hay entre unas comunidades y otras, y simplemente aquí pues me gustaría mostrar que hay un grupo de comunidades que se mantienen por debajo
los 120 pacientes incidentes por millón de población, entre las que se encuentran Castilla y León, Ceuta y Melilla, Madrid, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha. Hay otro grupo que está entre los 120 y los 150, igual que la media nacional, y un grupo al que corresponden Cataluña, Canarias, Galicia, Asturias y la Comunidad Valenciana, en que la tasa de incidentes supera los 150 por millón de población. Dada la relevancia que tiene este año, especialmente la comparación entre 2019 y 2020, hemos incluido este gráfico en el que veis bueno, pues que prácticamente todas las comunidades, como se ve en la tabla, han experimentado un descenso en la tasa de incidencia por millón de población entre el año 2019 y el 2020. Veis en la tabla en cuanto se cuantifica ese descenso. El número total nacional ha disminuido en prácticamente el 7% y, excepto las comunidades autónomas de País Vasco, Aragón o La Rioja, donde ha habido un ligero incremento en el número de pacientes incidentes, en el resto ha disminuido la incidencia tanto en números absolutos como en tasa por millón de población. Por tanto, las principales conclusiones que podemos extraer de la parte de incidencia son que ha habido una ruptura en la tendencia creciente de la incidencia en todos los grupos de edad, con una disminución global del 6,8%. Se mantiene la proporción entre hombres y mujeres, con un 67% de hombres y un 33% de mujeres, y un 60% de los incidentes son mayores de 65 años. Y la diabetes, como hemos comentado, se mantiene como causa en más del 26% de los pacientes incidentes. Hemos visto que la proporción de pacientes que han iniciado tratamiento renal sustitutivo con hemodiálisis ha aumentado muy ligeramente respecto al año 2019, que la diálisis peritoneal se ha consolidado como una opción terapéutica inicial y se mantiene con una proporción similar a la del año previo, un 16%, y que el trasplante anticipado presenta un descenso con una tasa de 6,3 por millón de población, una proporción del 4,5%, existiendo también una amplia variabilidad entre las cifras de las diferentes comunidades autónomas. En cuanto a la prevalencia, este gráfico muestra la evolución en el último año. Veis aquí que a pesar de que la cifra de prevalentes ha subido muy ligeramente, en 300 pacientes prácticamente, de 64.311 a 64.666, al calcular las tasas teniendo en cuenta el incremento de población entre ambos años, pues ha bajado de 3.367 a 3.362 con 8, siendo la distribución de 35.300 pacientes trasplantados, 3.248 en diálisis peritoneal y 26.118 en hemodiálisis. Igual que en el caso de la incidencia, hemos hecho un cálculo para ver qué impacto podía tener el incluir a Baleares y a Galicia, que no han podido proporcionar datos hasta el momento, pero que esperamos tenerlos en los próximos meses. Y bueno, pues hemos considerado, igual que en el caso de la incidencia, que el sesgo que podemos estar cometiendo es asumible para seguir incluyéndolos y mostrar datos a nivel nacional. En este gráfico veis la evolución de la prevalencia en función de los grupos de edad y bueno, pues se ve también cómo ha variado entre los años 2019 y 2020 entre los diferentes grupos de edad, existiendo una disminución en las tasas por millón de población en los mayores de 45 años, un ligero incremento en la tasa por millón de población cuando hablamos del grupo de 15 a 44 años y un incremento mayor cuando hablamos del grupo de 0 a 14 años, aunque en este caso creo, habiendo observado los datos que hemos recibido, que se trata porque durante el último año se ha mejorado la cumplimentación del grupo de 0 a 14 años en algunas de las comunidades autónomas donde se acumula la mayor parte de ellos. En este gráfico vemos también la evolución de la prevalencia por modalidad de tratamiento renal sustitutivo y
expresada en tasas por millón de población, y vemos también cómo ha evolucionado de un año a otro, existiendo una ligera disminución en el caso del trasplante y de la hemodiálisis, y bueno, estando prácticamente igual o un poco por encima la tasa por millón de población en el caso de la diálisis peritoneal. Y vemos aquí también en función de la prevalencia en función de la modalidad de terapia renal sustitutiva, pero expresada en porcentajes, viendo que se mantiene prácticamente igual la distribución entre las tres modalidades entre el año 2019 y el año 2020, siendo pues el grupo más numeroso el correspondiente a los pacientes trasplantados, siguiéndole en frecuencia el grupo de hemodiálisis, que está por encima del 40%, y en tercer lugar el grupo de pacientes que están en diálisis peritoneal, que alcanzan el 5%. Vemos en este gráfico la distribución en función del grupo de edad de el tipo de tratamiento renal sustitutivo. Como ya comentamos todos los años, hemos visto en informes previos, pues en los grupos más jóvenes se ve que la proporción de pacientes trasplantados es superior, y en los grupos de mayor edad pues es superior la proporción de pacientes que se encuentran en hemodiálisis como tratamiento renal sustitutivo. En cuanto a la distribución por comunidades autónomas de la prevalencia, la podéis observar en este gráfico. Veis en amarillo la prevalencia correspondiente al total nacional, que se sitúa, pues, como hemos visto, en 1.362,8, y vemos pues, que solo Melilla está por debajo de los 1.000 por millón de población en cuanto a prevalencia. Hay un grupo de comunidades autónomas que se sitúan entre los 1.000 y 1.300, como son Andalucía, País Vasco, Baleares, Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid, Cantabria y Ceuta, y hay otro grupo de comunidades entre los 1.300 y los 1.500, y la Comunidad Valenciana y Canarias, cuya prevalencia se sitúa por encima de los 1.500 por millón de población. Igual que en el caso de la prevalencia, hemos hecho una comparación entre los datos de 2019 y 2020 por comunidades autónomas, y en este caso pues veis aquí localizadas las comunidades autónomas en las que la prevalencia del año 2020 está ligeramente por encima de la prevalencia en el año 2019, y en la parte inferior del gráfico, aquellas comunidades cuya prevalencia durante el año 2020 ha sido inferior a la prevalencia en el año 2019. Como veis en este gráfico y en esta tabla, pues a nivel nacional la prevalencia ha disminuido un 0,3%, a pesar de que ha habido un aumento de pacientes de 355 en números absolutos. Como conclusiones más relevantes de la parte de prevalencia, podemos subrayar que, aunque en números absolutos la prevalencia ha aumentado ligeramente, la tasa está ligeramente por debajo de la del año anterior, y es en el grupo de mayores de 75 años donde se ha observado una mayor distribución. Hemos visto también que la distribución de hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplantes se mantiene en proporciones similares a la de años anteriores, que el porcentaje de pacientes prevalentes con diabetes mellitus está entre el 16 y el 17%, como en años anteriores, y que de nuevo vemos que la situación entre las diferentes comunidades autónomas es muy variable. Respecto a la actividad de trasplantes, también ha habido una disminución. Estos son datos que probablemente muchos de vosotros ya conozcáis, porque se publicaron en el primer trimestre en la página web de la ONT y se presentaron en las diferentes reuniones de los equipos de trasplantes. La actividad bajó de 3.423 trasplantes en el año 2019 a 2.702 en el año 2020, con una disminución muy acusada de la tasa por millón de población, como podéis ver en este gráfico. Y si vemos pues, cuál ha sido la distribución en función del tipo de donante, vemos que entre el año 2019 y 2020 la distribución en cuanto al vivo era prácticamente la misma, en torno al 9,6%, y si vemos que en el caso de los trasplantes realizados a partir de donante fallecido, ha habido un incremento de los trasplantes realizados a partir de donante en asistolia del 30 al 33%, y una disminución de los trasplantes realizados a partir de donantes en muerte encefálica.
Vemos también, como en el caso de la incidencia y la prevalencia, que la situación es muy variable entre comunidades autónomas, no solo de forma global, sino también la distribución que se sigue en función del tipo de donante que se haya utilizado para realizar el trasplante. Vemos cuál ha sido la evolución de la lista de espera estimada en el caso del trasplante renal, porque no tenemos datos exactos durante el año 2020, y vemos que disminuyó la actividad de trasplantes, pero también hubo un descenso en la lista de espera renal. Y la distribución por comunidades autónomas, tanto de la lista de espera estimada como de la actividad de trasplantes, que una vez más nos muestra la variabilidad entre las diferentes comunidades autónomas. Como todos sabéis, el impacto de la COVID-19 sobre la donación y el trasplante ha sido muy acusado, con una disminución de la actividad tanto de donación como de trasplante en torno al 20%, un 22% en el caso de la donación y un 19% en el caso de los trasplantes. No es una situación exclusiva de nuestro país, sino que en el análisis que hemos hecho de los datos de 2019 y 2020 a nivel internacional, y que hace unas semanas ha sido publicado en la de trasplantes, pues prácticamente en todos los países del mundo de los que recogemos información, la actividad de donación y de trasplantes ha disminuido, aunque hay algunos países, que veis aquí reflejados en este cuadro, en los que se ha producido un discreto incremento, aunque teniendo en cuenta que son países en los que la actividad de trasplantes es muy limitada. Para paliar el impacto de la COVID sobre la actividad de donación y trasplantes, desde la ONT, en colaboración con la Red de Coordinación y Trasplantes, se han ido estableciendo a lo largo de estos 2 años diferentes estrategias que han permitido que durante el año 2021 la cifra de trasplantes y de donantes se haya ido recuperando, aunque no se hayan alcanzado los niveles de 2019. Como veis aquí, entre el año 2020 y el año 2019 hubo una disminución del 21% de la actividad. Si comparamos 2021 y 2019, pues vemos que sigue existiendo una disminución del 19% hasta el mes de septiembre, que es el mes en el que se han obtenido los datos que veis en la línea negra de este gráfico. Pero bueno, la comparación entre el 2021 y el 2020 pues nos arroja unas cifras de mejora, aunque todavía bastante limitadas. En conclusión, respecto a la donación y el trasplante, pues hemos visto que ha habido un descenso de la actividad de un 21% entre 2020 y 2019, que en 2021 se está produciendo una recuperación parcial, aunque sin alcanzar los niveles del 2019. Los trasplantes realizados a partir de donantes fallecidos en parada circulatoria siguen aumentando en proporción, un 29,6% en 2019 versus el 33% del año 2020, y el trasplante renal de donante vivo se mantiene en la misma proporción que durante el año anterior, en un 9,6%, aunque como en el resto de la actividad ha disminuido tanto en números absolutos como en tasa por millón de población. Y de nuevo tenemos que destacar la variabilidad que existe en la actividad de trasplante renal y la lista de espera estimada entre las diferentes comunidades autónomas. Respecto a la evolución de la mortalidad, medida como la proporción entre donantes fallecidos y el número de pacientes prevalentes a final de año, fallecidos durante ese año. Esta es la evolución de la mortalidad durante los 10 últimos años. Como veis, entre el año 2019 y el año 2020 ha pasado el 7,2% de los pacientes prevalentes al 8,3%, siendo este incremento de un 15% si comparamos ambos porcentajes, mientras que en el año 2019 el número de fallecidos entre los pacientes en terapia renal sustitutiva fue de 4.958. En el año 2020 ese número ascendió a 5.817. Si vemos en función de la modalidad de tratamiento renal sustitutivo cuál ha sido la evolución de la mortalidad, la podéis ver en este gráfico. Tenéis en verde la evolución de los fallecidos en hemodiálisis, en morado los fallecidos en diálisis peritoneal y en gris los fallecidos que estaban trasplantados. Como en años previos, pues se objetiva que el porcentaje de fallecidos entre los pacientes trasplantados es inferior en todos los grupos de edad a los fallecimientos que se producen tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal.
Respecto a este apartado, pues es obvio que ha habido un incremento de la mortalidad respecto a años previos, que la mortalidad de trasplantes es inferior en todos los grupos de edad, como ya he comentado, y además ha habido ciertos cambios en las causas de mortalidad. Durante el año 2020 las infecciones han supuesto una mayor proporción de los fallecidos. Han sido el 29% durante el año 2020 y en el año 2019 suponían el 20% de los fallecidos, y las causas cardiovasculares han disminuido como causa de mortalidad, un 16% en el año 2020 frente al 28% del año 2019. Y también ha habido una disminución respecto a años previos en la proporción de pacientes trasplantados que presentaban cáncer como causa de muerte. Fue del 21% en el año 2019, mientras que en el año 2020 ha sido del 15%. Como sabéis, desde el año 2012 realizamos además un análisis de supervivencia a partir de los datos individuales de los registros que los proporcionan, con el objetivo de conocer la supervivencia global y la supervivencia en función de diferentes características de los pacientes que están en tratamiento renal sustitutivo. A lo largo de estos años, desde el año 2012, en que incluimos 31.000 pacientes en este análisis, hasta el año 2019, en que incluimos más de 86.000, las cifras o los resultados obtenidos se han mantenido bastante estables. Este año, dado que no hemos recibido los datos individuales de todas las comunidades autónomas y que en algunas de ellas son datos provisionales, hemos pospuesto el análisis de supervivencia hasta que tengamos los datos definitivos. Pero teniendo en cuenta que a lo largo de estos años es un análisis que ha permanecido bastante estable en sus resultados, pues podemos decir que tenemos claro cuáles son los factores de riesgo, que ya sabéis que son pues el tener una mayor edad, el tener como causa de enfermedad renal primaria, la diabetes, mientras que el sexo femenino, la diálisis peritoneal frente a la hemodiálisis o el haber sido trasplantado son factores protectores y que proporcionan una mayor supervivencia a los pacientes que reúnen esas condiciones. Y con esto pues hemos presentado los datos más relevantes del análisis que hemos realizado con la información recogida hasta el momento de los registros autonómicos de enfermos renales. Y por último, agradecer a todos los participantes, como cada año, su trabajo y su esfuerzo para que este análisis sea posible y que lo podamos presentar. Y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Beatriz, por este exhaustivo análisis en una situación de dificultades donde algunos registros autonómicos pues, han tenido dificultades para hacer el paso de los datos, y tú has tenido tiempo limitado para hacer el análisis, siempre esforzándote en los últimos días. Como siempre, eso, agradece el esfuerzo. Como agradecer el esfuerzo también de los anteriores ponentes, del doctor Sabaca, de la doctora Bajo, que nos han presentado interesantes datos de otros registros de la SEN, ¿no? Datos de los cuales me alegro, especialmente del crecimiento del reporte de información en el registro de hemodiálisis domiciliaria, y luego en relación al registro de glomerulonefritis, un registro muy activo con muchas publicaciones. Los datos que acaba de presentar Amir pues, van a ser publicados en el Kidney Journal, en el Clinical Kidney Journal. Por lo tanto, enhorabuena a todo el grupo. Doctora Sloan, ¿tenemos alguna pregunta de la audiencia? Es lo que quería comentar. Os animamos a participar y a preguntar cosas, porque realmente todavía no tenemos preguntas en la audiencia. Para aclarar, todos estos registros sí que estarán colgados en la página web de la SEN, en los apartados determinados. En la parte del RER estará el registro que acaba de presentar la Beatriz Maillo, y en la sección de apoyo y promoción de hemodiálisis domiciliaria de la SEN estará colgado también los datos del registro de hemodiálisis domiciliaria, para aquellos que estén interesados en revisar los datos con más detenimiento. También la presentación del doctor Sabaca la colgaremos, si a el grupo le parece, en el apartado del registro de glomerulonefritis, ¿no? Para que así todos los participantes puedan tener acceso. Pues sí que teníamos mucho interés, Beatriz, en saber qué influencia o qué daños colaterales íbamos a encontrar en el registro nacional, y como lo has mostrado, hay daños y efectos muy importantes en la situación de nuestros pacientes renales. Probablemente veremos todavía
más acusado los cambios en el próximo registro. ¿Tú qué opinas? Pues sí, yo creo que hay que esperar un poco también a tener los datos el año que viene de cuál ha sido el comportamiento en 2021 y ver el impacto de años de pandemia sobre la evolución tanto de la incidencia como la prevalencia y la mortalidad, que ya habéis visto pues que han sido 900 pacientes más los que han fallecido este año respecto a años previos, cuando la mortalidad un poco que seguía era o de mantenerse estable o incluso ir disminuyendo en algunos años, ¿no? Los datos del RER se pueden superponer a los datos del registro COVID-19 de la Sociedad Española de Nefrología, sobre todo en el aspecto de que las personas de más edad y especialmente las que están en hemodiálisis son las que han sufrido una mayor mortalidad, con unas cifras que están en torno al 20%, ¿no? Cifras dramáticas. A mí lo que sí me llama la atención en relación a otros países es que esta situación de pandemia donde hemos reducido las visitas hospitalarias y donde hemos intentado que los pacientes estén en casa, hasta ahora no se ha visto reflejado un aumento de las técnicas domiciliarias. Sí que quizá porcentualmente ha habido un mínimo incremento, pero bueno, yo esperaba igual algún incremento más y esto, bueno, es cuestión de todos. Quizá muchos hospitales no pudieron poner catéteres. Quizás esto debe ayudarnos a promocionar que los propios nefrólogos pongamos los catéteres de diálisis peritoneal, ¿no? Yo creo que, bueno, tenemos que hacer, si te parece, Beatriz, un análisis exhaustivo de los datos de este registro y hacer una publicación con todo cuando tengamos toda la información, ¿no? Una publicación relevante para que dé una fotografía de todo lo que ha ocurrido a lo largo del año 2020 en la nefrología. Yo respecto al tema de la hemodiálisis domiciliaria quizá también es que al haber sido algo tan brusco y repentino, no era difícil, no sé qué opinará Auxiliadora respecto al impacto que puede haber tenido. Yo creo que el año 2020 sobre todo ha sido un año complicado, ¿no? Para incluir pacientes nuevos en diálisis domiciliaria en general, no solo en hemodiálisis. Es verdad que a veces hemos podido aprovechar un poco el entrenamiento de los pacientes en el domicilio, el ir al domicilio, evitar que fueran al hospital, pero, hombre, yo creo que indudablemente ha tenido una repercusión y también ha habido pacientes fallecidos en las técnicas domiciliarias, ¿no? Entonces yo creo que, hombre, lo que sí podremos ver a lo mejor en los próximos años es un poco una tendencia a que estas técnicas empiecen a lo mejor a aumentar por ver los potenciales beneficios que tienen, claro, ¿no? En las situaciones estas de pandemia, pero verlo reflejado en el registro del año 2020 yo creo que es difícil, ¿eh? que se pueda ver todavía reflejado. Un poco pronto, probablemente. Exactamente. Sí. Tenemos una pregunta de la audiencia para Beatriz. ¿Qué puede atribuirse que comunidades como Cataluña o Valencia tengan una incidencia un 50% superior a Madrid? ¿Más tratamiento conservador en Madrid? ¿No sería adecuado incluir el tratamiento conservador como una modalidad para tener una foto más real de la auténtica incidencia? Esta es una pregunta de Julio Pascual. Beatriz. Puede ser. También la información que tenemos en el registro pues tiene sus limitaciones, pero sí, quizás habría que contemplar otras técnicas como la prediálisis, que hasta el momento no la estamos recogiendo en el registro, y ver qué influencia puede tener. Así como también, bueno, pues tener un mapeo de la distribución de las enfermedades renales que son causa de indicación de terapia renal sustitutiva, si existe alguna diferencia de la frecuencia entre comunidades autónomas, ¿no? Ahí hay una serie de factores que no consideramos, damos una foto parcial y pues puede haber ahí otros factores determinantes que no estamos teniendo en cuenta. Tenemos otra pregunta también del RER. Esta es otra pregunta para Beatriz. La mayor mortalidad por causa infecciosa en 2020 muy probablemente estará influenciada por el COVID. ¿Habéis podido calcular el peso de esta causa en el total de la mortalidad? ¿Es diferente en trasplante que en diálisis? No, bueno, el análisis, como ya sabéis, los datos los hemos tenido en las últimas semanas y no ha sido tampoco posible profundizar mucho. Hay algunas comunidades autónomas que en el envío de datos que han realizado sí que han diferenciado cuando la causa era COVID, cuando era la causa de mortalidad, lo tienen como un código independiente del resto de causas infecciosas,
pero habrá que ver si podemos conseguir esa información y poder detallarla más. O también lo que ha comentado Emilio, cruzar en algún momento los datos de Sí, ambos registros. también. Probablemente nos podrá dar más luz en este respecto, creo Sí, yo. lo que pasa que, bueno, lamentablemente este tipo de análisis no se pueden hacer en el momento en que ocurren las cosas, sino que hay que, hasta que se depura toda la información y se interacciona con diferentes registros, pues lleva un tiempo, ¿no?, que pues retrasa el dar respuesta a esos interrogantes que tenemos ahora todos. Tenemos otra pregunta para el doctor Shavaca. ¿A qué crees que puede ser debido a la disminución en las biopsias en nefritis lúpica? Bueno, es difícil decir con certeza. Podría haber varias teorías. Yo, la verdad que me resultó muy sorprendente el descenso, porque yo me esperaba lo contrario, un aumento. Hay que tener en cuenta que cuando empezó este registro en el año 94, revisando los datos nacionales de la proporción de inmigración que había en aquel entonces en España, ahora mismo hay 6 veces más inmigrantes en España. Hemos aumentado de 2,5% a 13% de la población española de inmigrantes. Gran proporción de ellos son de Latinoamérica y de África. Entonces yo me esperaba lo contrario, un aumento en la incidencia. Sin embargo, nos encontramos esto sobre todo en los últimos 6 años. La única hipótesis que se me puede ocurrir es que, a pesar de que estamos biopsiando a los pacientes antes, parece, porque los pacientes se están biopsiando ahora con menos proteinuria, con mejor filtrado glomerular, es que posiblemente los pacientes con lupus eritematoso sistémico, cuando lo diagnostican los reumatólogos, quizás ahora tienen más concienzudos tratando con inmunosupresión y quizás por eso estamos viendo una proporción menor de pacientes que están desarrollando nefritis lúpica. También podría ser una explicación de por qué está aumentando la proporción de pacientes que debutan con más de 50 años con nefritis lúpica. Quizás es que es una proporción de pacientes que debutan en la juventud y que se va retrasando gracias a la inmunosupresión que le ponen los reumatólogos o médicos de autoinmune, y se retrasa el desarrollo de nefritis lúpica más años. Es la explicación que le puedo encontrar. Amir, ¿tú crees que en los próximos años, con el advenimiento de nuevos tratamientos, ¿no?, para esta patología y para muchas otras, sí crees que se va a asistir a un incremento en el número de biopsias pacientes con lupus? Yo espero que sí, sobre todo a raíz de las publicaciones, sobre todo la de la doctora Malvar del Kidney International del año pasado, en el que vio que había muy mala correlación entre la actividad clínica y la actividad histológica, y que vio que hasta 50% de los pacientes que tenían supuestamente actividad clínica, luego a nivel histológico, en biopsias de protocolo, no había actividad histológica, y al revés, pacientes que parece que están en remisión y llevan más de un año en remisión, a la hora de suspender la inmunosupresión, se biopsiaban y encontraron que 33% de los pacientes tenían actividad histológica, con lo cual eso nos lleva a pensar que, no sé, si probablemente tendremos que empezar a pensar en personalizar la inmunosupresión y cuándo empezar y cuándo terminarla con resultados histológicos, con lo cual yo esperaría un aumento del número de biopsias. Muy bien. Doctora Bajo, ¿qué dato, es también otra pregunta, qué dato ha llamado más la atención en la tendencia de hemodiálisis domiciliaria en España en los últimos años? Bueno, pues yo creo que lo más importante es que es una técnica que está ahí y que muy lentamente está creciendo, y se están aumentando el número de centros que están incluyendo pacientes en hemodiálisis domiciliaria y también el número de pacientes. Yo creo que esto es muy buena noticia, aunque el incremento sea pequeño, porque va a permitir que tanto a los pacientes como a los nefrólogos vayamos todos viendo los beneficios que esta técnica puede tener para a que haya más pacientes. Y bueno, luego yo creo que destacar también, y lo vemos con los datos del registro, es que prácticamente casi cualquier tipo de paciente se puede beneficiar de esta técnica si tiene las posibilidades de hacerla de una forma o de otra. Muy bien, pues hemos concluido el tiempo que disponíamos para estos registros. Yo creo que nos han aportado datos muy interesantes, ¿no?, sobre todo lo que ha ocurrido en un año tan
especial como ha sido el año 2020, y yo no puedo más que agradecer a mi compañera, la doctora Sloan, a los ponentes de las mesas, su participación en esta 51º Congreso de la Sociedad Española de Nefrología. Doctora Sloan, le dejo que cierre esta reunión. Muchas gracias a todos y realmente a vosotros por esas presentaciones tan interesantes, y os animo a que todos los que participamos en los registros que sigamos apoyando esta iniciativa y dando datos que nos ayuden a identificar áreas de mejora para nuestros pacientes, que nos permita seguir avanzando en el manejo de nuestros pacientes renales. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.